Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, Continuamos en Café Sin Rosca, damos la bienvenida a Alexis Sánchez, con quien vamos a conversar sobre el fenómeno del Niño y lo que se viene. Ayer nos sorprendió una lluvia bastante fuerte en Quito. Se había pronosticado, se había pensado en que iba a haber precipitaciones, pero no de esa magnitud. Estimado Alexis, en su conocimiento, podríamos hablar de que este tipo de lluvias son ya parte de ese fenómeno del Niño. Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer saludar con usted y con todos quienes nos siguen a esta hora de la mañana. Bueno, mire, yo quisiera comenzar antes de responder directamente a su pregunta, haciendo un pequeño preámbulo alrededor de lo que es el Ecuador en términos de riesgos. Nuestro país maravilloso, hermoso, etcétera. Sin embargo, de aquello es un país de altísimo riesgo, no solamente para eventos no deseados, eventos naturales de carácter hidrometeorológico, climatológico, sino también tectónico, volcánico y otros más. Esto significa que nosotros, como Estado, por favor, debemos tener políticas absolutamente claras en lo que significa la gestión del riesgo y garantizar la seguridad hídrica. Eso solamente se logra con, obviamente, gobiernos que sigan políticas de Estado, no políticas temporales, no políticas de gobierno, y que le den la importancia que esto significa. No existe un país desarrollado en el mundo que no haya entendido que la seguridad hídrica y la gestión de riesgos es clave para el desarrollo, independientemente del tipo de gobierno que tengamos, si es de izquierda, si es de centro, si es de derecha. Si no se hace gestión de riesgos de manera oportuna, planificada, con el presupuesto debido, con el poder de tomar decisiones, coordinar con los diferentes estamentos de Estado, obviamente esto es imposible. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Ecuador? Lamentablemente ha sido desmontada, desinstitucionalizada la base fundamental que teníamos alrededor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que fue degradada a servicio de riesgos, y la desaparición de la Secretaría del Agua. Es impensable que, siendo la autoridad única del agua, la hayan desaparecido, subsumiéndola en un viceministerio del viceministerio de Ambiente, sin que tenga presupuesto, sin que tenga el personal, sin que tenga la importancia, el nivel jerárquico necesario para poder coordinar y tomar decisiones en esta parte. Fíjese usted que el Plan Nacional del Agua, que fue trabajado desde el año 2001 al 2015, del 2011, perdón, al 2015, y que preveía obras hasta el 2035, entre ellas muchas para control de inundaciones, ha sido archivado, botado en un basurero. No existe ni siquiera el presupuesto necesario, la atención para la operación y el mantenimiento adecuado de los multipropósitos que se construyeron, justamente 7 multipropósitos que tienen que ver con lo que significa control de inundaciones. En estas circunstancias, nosotros ahora enfrentamos un fenómeno del Niño que seguramente está mostrando ya sus primeros inicios. El fenómeno del Niño no es sino el calentamiento excesivo del agua en el océano, ¿sí? El calentamiento excesivo. Y claro, esto es un proceso que toma su tiempo, pero ese calentamiento se va dando de manera consecutiva. Se espera al Niño con una intensidad mediana, de mediana hacia alta, a partir de los meses de fines de octubre, noviembre, diciembre, pero lo que estamos viviendo en el país ya podrían ser las primeras señales de que el Niño llegó. No solamente en Quito, no solamente en la región interandina, también en la costa ecuatoriana. Y ahí pues con la connotación que la salida del invierno se va topando con la entrada al fenómeno del Niño. Vale decir también que el fenómeno del Niño no es un hecho que durará 15 días, un mes o dos. El fenómeno del Niño podría durar entre 6 y 18 meses. Y eso significa que debemos responder, lamentablemente ahora, sin institucionalidad, sin que el gobierno le haya dado la importancia a estos temas, de manera completamente emergente, a través de planes de contingencia, que más bien son iniciativas de los gobiernos autónomos, de los provinciales, de los cantonales, y pues sin una política coordinada de gestión de riesgos y seguridad hídrica, que es lo que le hace falta al Ecuador y que necesariamente deberemos retomar si queremos afrontar con éxito lo que se vendrá a futuro. Ya me refería yo a los diferentes fenómenos no deseados y fundamentalmente para poder responder mediante procesos de adaptación al cambio climático y no solamente de respuesta por emergencia,
como está sucediendo o como va a suceder en los próximos meses al menos. Ojalá el nuevo gobierno que asuma las riendas del país entienda y prevea justamente esto, ¿no? La reinstitucionalización del Estado, del sector hídrico, el sector gestión de riesgos, para afrontar con éxito estos fenómenos y responder adecuadamente a ellos. Nos va a acoger justamente o mejor dicho, la acogida de este gobierno con, con con un Estado totalmente débil. Y ahora el hecho de improvisar o de hacer solo anuncios, porque usted hablaba de presupuestos y justo en el editorial al inicio del programa hablábamos de que muchos de los ministerios ni siquiera han ejecutado ni el 40% del presupuesto. ¿Cómo se podría trabajar en estos meses, en estos 2 meses antes de que inicie ya el proceso del fenómeno del Niño? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿qué tendrían que hacer? ¿Contratar por emergencia? ¿Qué se podría hacer, estimado Alexis? Sí, claro, justamente como usted manifiesta, ¿no? La incapacidad de este gobierno, la ineptitud es total. Ni siquiera con presupuestos reducidos son capaces de ejecutar lo planificado. Ahora bien, de no ser por la respuesta que ojalá se dé de manera apropiada por parte de los gobiernos autónomos, casi que estamos a la buena de Dios. El gobierno ha anunciado que tendrá, de hecho yo he revisado en líneas generales lo que propone en su plan de contingencia y el supuesto flujo de recursos. Pero a ver, esto no se trata solamente, si es que cumpliera, lo cual yo dudo, pero no se trata de repartir dinero a las autoridades para que puedan hacer lo que bien tuvieran, no. Nosotros tenemos mapas de riesgo en cada una de las provincias, las trabajamos en la Secretaría de Riesgos, en la Secretaría del Agua. Con estos elementos importantes de planificación, se tiene que prever en estos meses, en estos pocos meses que tenemos, qué es lo que se puede desarrollar justamente dentro de estos planes de contingencia, de estos planes de emergencia de los gobiernos autónomos. Vamos a ver, miren, los gobiernos provinciales, por ejemplo, ¿tienen a punto su maquinaria pesada? Estamos justamente con esto. Si no lo estuviera, vamos a ponerlo a punto. Tenemos que invertir justamente en eso, en que toda nuestra maquinaria, nuestro equipo esté a punto para que podamos acometer con actividades como el desasolve de canales y cuerpos hídricos. Obviamente, ¿no? Dependerá en dónde nos encontramos geográficamente, si es en la costa, si es en la sierra, si es en la Amazonía, pero el desasolve es fundamental de los cuerpos hídricos, es decir, de canales, de ríos, de lechos, de quebradas, etc. Luego, las vías, tenemos que habilitar las vías, pero ¿qué significa? Significa que las cunetas estén completamente operativas, significa que las alcantarillas de nuestras carreteras se encuentren completamente operativas. Y si es que nos quedara tiempo todavía, acometer, por ejemplo, en aquellas provincias en donde tenemos construidos diques de protección de márgenes de ríos, etcétera, acometer con completar los espacios que se hubiesen destruido, los sitios en donde no tuviéramos, obviamente en función de las necesidades presupuestarias, y paralelamente capacitar a la ciudadanía, tanto de la ciudad cuanto del campo. En la ciudad, lamentablemente, se cree que las alcantarillas son basureros. La ciudadanía echa basura a las alcantarillas. Pregunto, los gobiernos municipales, a través de sus empresas públicas de agua potable y saneamiento, o en su defecto, sus departamentos de agua potable, están ya acometiendo en esto, se están limpiando las alcantarillas, se están habilitando y paralelamente capacitando a la ciudadanía para que las cuide. Esa es mi pregunta. Y luego, pues, a nivel rural, obviamente, tenemos muchísima población que vive junto a los márgenes de los ríos. Este es otro tema que tendrá que resolverse de manera coordinada con las autoridades seccionales, pero tenemos que preservar lo que significan las zonas de seguridad hídrica. Pero más allá de aquello, esta gente tiene que estar prevenida alrededor de la necesidad de salir, de evacuar y de tomar las medidas necesarias durante estos procesos en casos de inundación. Es decir, no se trata en la existencia de recursos de repartirlos de manera indiscriminada, proporcional o aritmética. Se trata de atender, ojalá de asesorar, de ayudar con los planes de contingencia para cada uno de los gobiernos autónomos, y en ese sentido, quien tiene justamente un plan racional, medianamente documentado, argumentado técnicamente, pues proceder justamente con lo que será una respuesta por emergencia, que insisto, no es la solución. Nosotros como Estado necesitamos fortalecerlo
institucionalizarlo. Mire, yo me refería hace un momento al Plan Nacional del Agua, que está previsto hasta el año 2035 con una inversión de alrededor de 34 mil millones de dólares. Nosotros preveíamos en ese plan, y de hecho los estudios a nivel de preingeniería, de prefactibilidad y factibilidad están establecidos, teníamos 26 embalses a nivel nacional, 1.600 kilómetros de diques, 100 kilómetros de bypasses, dos áreas inmensas de inundación en la cuenca del río Guayas, 780 kilómetros de dragado, 150 kilómetros de protección de márgenes. Todo esto ha sido echado al tacho de la basura. No solamente que no se ha cometido con nada de esto desde el año 2017, sino lo que habíamos construido, los 7 multipropósitos, se encuentran en mal estado por falta de operación adecuada, por falta de mantenimiento. Una inversión superior a los 1.300 millones de dólares que se hizo entre el 2011 y el 2015, ahora se encuentra en riesgo de colapso por falta de mantenimiento, porque no hay recursos, porque la empresa pública del agua se encuentra en una situación desastrosa, al igual que la Agencia de Regulación y Control, que junto a la CENAGUA representaban la autoridad única del agua. Ya no existe la decisión conjunta con base a la gestión integrada del agua. Hace pocos meses vimos cómo la central hidroeléctrica Daule Peripa abrió sus compuertas sin tener en cuenta lo que sucedería aguas abajo. Y aguas abajo lo que sucedió fue que se inundaron terrenos, se destruyeron sembríos, se perjudicó a los agricultores. ¿Por qué? Porque no había la autoridad única del agua que coordine, disponga qué se puede hacer y qué no. Esto es absolutamente irracional si queremos hacer un manejo apropiado, una gestión integrada del agua. Fíjese que la situación es tan crítica que ni siquiera tenemos ley de recursos hídricos. Una ley que fue discutida alrededor de 7, 8 años, que fue saludada a nivel internacional como de las leyes más de avanzada, la dieron de baja por forma. Por una tontería de redacción en 2, 3 artículos, la Corte Constitucional le da de baja por forma. Le dieron al gobierno de Lazo un año para presentar el nuevo proyecto. Esto tenía que haber sucedido en enero. Y bueno, ya estamos a julio, pronto tendremos agosto, y no tenemos ley de recursos hídricos. En estas circunstancias, la desinstitucionalización del Estado es terrible en el sector hídrico, en el sector de gestión de riesgos. Y pues bien, aquí estamos para asesorar, para ayudar, pero estas respuestas por emergencia no nos van a garantizar las condiciones que necesita el país para un desarrollo racional, equilibrado, armónico, sustentable. Ahora, estimado Alexis, ¿se podría decir que efectivamente sí el fenómeno del Niño va a venir con una fuerza entre mediana y alta? ¿O podríamos esperar, digo yo, no sé, que el tiempo pues nos pueda ser inclemente y que no sea tan fuerte el fenómeno del Niño? ¿O es ya casi seguro que sí puede ser, sí puede venir de esa manera fuerte y que nos va a coger obviamente con un estado totalmente debilitado? Bueno, los modelos matemáticos que determinan el comportamiento climatológico, hidrometeorológico, son bastante complicados, son multidimensionales, es decir, son muchos los factores que responden a variables de carácter estocástico. Y las variables de carácter estocástico significa que no siempre pueden predeterminarse con una precisión alta, ¿no? Yo creería que si bien obviamente sabemos que el fenómeno del Niño llega, estará acá, etcétera, no podríamos dimensionar en qué nivel va a aparecer y cuáles podrían ser las consecuencias. Lo que sí podemos hacer es prevenir en términos de lo posible para responder por emergencia y minimizar las consecuencias. Y esto significa, primero, saber que va a venir con fuerza. Segundo, saber que va a causar destrozos. Y tercero, saber que frente a la ausencia total del Estado, digamos, más allá de las autoridades, de los gobiernos autónomos, estamos los ciudadanos que también debemos contribuir con nuestra parte, ¿no? Ya decíamos, a nivel de los gobiernos autónomos, me permití sugerir algunas ideas alrededor de lo que se tiene que hacer. A nivel de los ciudadanos, de nosotros, ¿cómo podemos aportar? También habíamos dicho a nivel urbano, y luego pues a nivel rural, sabiendo que debemos cumplir con ciertas reglas, como son atender las disposiciones de evacuación, si es que fuera del caso. Luego pues acopiándonos, digamos, en momentos de presencia del evento no deseado, de agua debidamente protegida y también de alimentos que se encuentren no contaminados.
Luego, durante el proceso de inundación, tener, diríamos, previamente, ¿no? Para poder cumplir con esto, tener una ruta clara de evacuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Retirar, elevar los electrodomésticos y los muebles que nosotros consideramos prudente, ¿no es cierto?, a una altura tal que no pueda ser alcanzada por el agua. Cosas tan importantes y parecerían superficiales como estas. En una inundación usualmente la gente pierde desde cédulas de identidad hasta títulos de propiedad, títulos educativos de los hijos, de los padres, documentos importantes. Bueno, vamos a prevenir, vamos a tomar todos nuestros documentos, protegerlos en una funda plástica, vamos a sellarla, a ubicarla en sitios que no pueda ser alcanzado por el agua. En fin, luego, en el momento de evacuación, alejarnos, jamás caminar junto a un poste de electricidad, un cable eléctrico, peor si este está suelto. No caminar junto al margen del río crecido, porque podría venir una crecida adicional que nos pueda llevar. Es decir, son medidas que debemos tratar de atender. El kit de emergencia es fundamental, ¿no es cierto? En casa tener un kit de emergencia con una linterna que parecería no ser tan importante, pero lo es, y un radio a pilas, no un teléfono celular. Recordemos que perderemos la electricidad, la conectividad, no vamos a tener cómo comunicarnos, pero un radio a pilas sí nos puede servir de múltiples formas. Luego, no regresar a casa mientras las autoridades no hayan determinado que esto se puede realizar y pues estar atentos alrededor justamente de las acciones que se dispongan para poder sobrellevar la crisis hasta que ésta termine. Un poco algunas recomendaciones, insisto, pero es clave la respuesta gubernamental. Yo tengo mis dudas alrededor de tantas y tantas promesas que se han hecho por parte de este gobierno con total incumplimiento. Dudo que existan los recursos que por emergencia demandan quienes hayan trabajado sus planes, elaborado sus planes. Y pues a las prefecturas, a las alcaldías, por favor, trabajar con lo que tienen, adelantar con todo aquello que pueden hacer. Habíamos ya recomendado algunas cosas, no esperar del gobierno central que vengan los recursos porque podrían no venir. Ya vemos lo que sucede, ni siquiera sus presupuestos en el Ejecutivo son capaces de ejecutar, de utilizar, y pues obviamente frente a estas circunstancias no se puede confiar, sino en lo que nosotros mismos podamos hacer. Estimado Alexis, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros y darnos estas recomendaciones que ojalá puedan llegar a toda la ciudadanía y que también se preparen, porque no solamente, pues, claro, es una parte, las autoridades tienen que dar el apoyo, pero la ciudadanía también tiene que tomar en cuenta estas recomendaciones para poder paliar este fenómeno del niño que se nos viene. Estimado Alexis, muchísimas gracias. Su mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, nosotros ahora, frente al fenómeno del niño, responder, como habíamos dicho, tratando de aportar para minimizar las consecuencias. Y ojalá estamos a pocas semanas de tomar decisiones alrededor del futuro del país. Apostarle a quienes proponen fortalecer el Estado, apostarle a quienes proponen institucionalización del Estado para atender la reinstitucionalización de la Secretaría del Agua, la presencia de los ministerios coordinadores, que son claves y fundamentales para un trabajo mancomunado. Apostarle también a esto, es decir, no pensar en el inmediato momento que tendremos ahora con respuesta emergente frente al niño, sino a lo que queremos de nuestro país a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, a no perder la esperanza, y pues esperemos que mejores días vengan para el Ecuador. Esperemos que así sea, estimado Alexis. Muchísimas gracias por estar aquí en Hoja de Ruta y siempre bienvenido para conversar sobre estos temas. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.